Pues nos da mucho gusto estar aquí en Tlaxcala con un poco de fresco. Vamos a informar sobre seguridad en Tlaxcala, pero también la gobernadora Lorena Cuellar va a dar a conocer al pueblo de Tlaxcala y al pueblo de México lo que han llevado a cabo en estos primeros meses y es algo muy importante, yo diría que ejemplar. Posteriormente ya vamos a los datos sobre seguridad en Tlaxcala y vamos a suscribir un convenio de colaboración en materia de salud entre la Federación y el gobierno de Tlaxcala para que no falten los médicos, los especialistas, que estén en buen estado los centros de salud, unidades médicas, hospitales, con los equipos suficientes, indispensables, con las medicinas y todo esto en el marco del artículo 4 de la Constitución de garantizar al pueblo de México el derecho a la salud, atención médica y medicamentos gratuitos. Esto se va a convertir en realidad en todo el país y el modelo inicial va a llevarse a cabo. Vamos a comenzar en Tlaxcala, es Nayarit y Tlaxcala, 2 estados, para la federalización de la salud. No va a haber límite de presupuesto, todo lo que se necesite. Ese es el acuerdo. De modo que pues le damos la palabra a la gobernadora. Muchas gracias por su apoyo, su respaldo de siempre y muchas gracias de todo corazón al pueblo de Tlaxcala, porque durante años nos han dado su confianza, que nunca jamás vamos a traicionar. Entonces, Lorena. Muy buenos días a todas y a todos. Con un agradecimiento profundo, doy la bienvenida a Tlaxcala, cuna de la nación, a nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias, presidente. Sabe de mi compromiso, de mi lealtad, de que trabajaré a su lado, transformando a Tlaxcala y a México, y daré todo mi corazón y mi entrega total, mi vocación de servicio para los que menos tienen. De la misma manera, saludo a todos los integrantes del gobierno federal que nos acompañan, a los medios de comunicación. Hace 4 años iniciaba el camino de la Cuarta Transformación. Este concepto nacía junto con la campaña a la presidencia que encabezó nuestro presidente. Hoy con orgullo podemos decir que las bases de esta Cuarta Transformación son firmes y los vientos de cambio han llegado a todos los rincones del país y Tlaxcala no es la excepción. Es indudable que las bases construidas determinarán un futuro distinto y mejor para todos los mexicanos. No podemos estar aún satisfechos. Consolidar este sueño de transformación exige un gran esfuerzo, un esfuerzo diario y irrenunciable, y trabajar y luchar cada día más para seguir construyendo un México justo, solidario y con bienestar para todos. En estos primeros 5 meses de mi gobierno, con una inversión superior a los 90 millones de pesos, equipamos con patrullas de alta tecnología a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a municipios y a la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Dotamos a nuestros elementos de policía con mejor equipamiento, acompañado de un ambicioso plan de acciones para capacitar, certificar y reconocer su trabajo. Transformamos el sistema de emergencias 911 para brindar una atención eficiente, integral y de respuesta inmediata a nuestros ciudadanos. Capacitamos también a nuestros cuerpos de seguridad pública para consolidar una forma ética de actuar en las calles, de servir a nuestra comunidad y de velar por nuestras familias. Estas acciones han llevado a que nuestro estado hoy se posicione como una entidad más segura en el país. A pesar de contar con 300 policías en el estado, estamos haciendo una gran inversión para precisamente en este año fortalecer este cuerpo policial. Diariamente coordino las mesas de seguridad en el estado y de manera itinerante las hemos llevado a diferentes municipios que nos permiten coordinar los trabajos de seguridad de manera eficiente. Reactivamos 36 arcos de detección de vehículos robados para vigilar los accesos de entrada a nuestro estado. Adquirimos un software de alta tecnología para atender emergencias de ciudadanos en tiempo real. La campaña Canje de Armas ha captado un 190% más respecto al año anterior. El helicóptero usado para el servicio del gobernador ahora es usado para tareas de seguridad y el otro da servicio de ambulancia en apoyo a la salud. Nuestro estado cuenta hoy con la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Financiera para combatir casos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Creamos la Procuración del Medio Ambiente para dar cumplimiento a la normatividad ambiental y cuidar
cuidar de nuestros recursos naturales. Los principios éticos y valores de la Cuarta Transformación son el motor del cambio que estamos llevando en nuestro Estado y como nunca hemos sumado a mujeres a este enorme compromiso. Por ello, combatimos frontalmente la violencia contra las mujeres. Si lastiman a una, nos lastiman a todas. Darle paz a nuestras mujeres es bienestar para todos. Por ello, promoví ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres que se emitiera la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres en los 60 municipios de nuestro Estado. Ante este compromiso, diseñamos un modelo integral de atención para mujeres víctimas de violencia. Hemos unificado las bases de datos que involucren violencia de género para contar con una lista única que nos ayuda a dar seguimiento a víctimas e identificar en todo momento a los agresores. En materia de trata, es nuestro deber proteger a las niñas y mujeres. Por eso hemos puesto un gran esfuerzo para tener una estrategia clara y contundente. En este punto quiero aprovechar para reconocer el esfuerzo y dedicación a mi equipo de trabajo. Gracias a su compromiso con nuestro Estado, hoy estamos dando buenos resultados. El secuestro disminuyó en un 75%. Los feminicidios bajaron en un 71.4%. La incidencia delictiva logró contener en la mayoría de municipios el delito de trata de personas y disminuyó en un 83%. En cuanto a carpetas de investigación, las iniciadas por el delito de robo a casa habitación, pues se han incrementado porque ahora estamos muy al pendiente de que exista precisamente la vinculación y esto nos ha dado un gran resultado a través de la Procuraduría. Las correspondientes a personas desaparecidas no localizadas disminuyeron en el 61.5%. Señor presidente, gracias a su compromiso con las y los tlaxcaltecas para otorgar bienestar a las familias, estamos convencidos que la transformación social de nuestro país se logrará desde la base de nuestra sociedad y la base es el pueblo y al pueblo servimos, siguiendo su ejemplo, señor presidente. Como siempre, bienvenido a Tlaxcala. Esta es su casa, este es su pueblo y he aquí nuestro compromiso. Juntos haremos historia. Muchas gracias y pues trajimos un video para que pudiéramos pues dar a conocer también algunas acciones del gobierno en estos 5 meses de trabajo. Muchísimas gracias a todos. La Cuarta Transformación se consolida en Tlaxcala y juntos construimos una nueva historia. En 5 meses, con tu confianza y colaboración, estamos transformando a Tlaxcala con un gobierno cercano al pueblo, honesto, transparente y de resultados. Hoy en Tlaxcala todos somos iguales y tenemos los mismos derechos, por lo que eliminamos el fuero constitucional para todos los servidores públicos que lo tuvieran, empezando con la gobernadora. Salud. Gracias al apoyo de nuestro presidente, las vacunas han llegado de manera constante. Durante los primeros meses de este gobierno, se logró ser una de las 5 entidades del país que más redujo los contagios. Y hoy, nuestro estado tiene el segundo lugar en vacunación COVID. Contra el COVID-19, Tlaxcala dio ejemplo. Fuimos de las primeras entidades en contar con kioscos de oxígeno gratuito que salvó la vida de muchas personas. Implementamos módulos móviles y fijos para pruebas rápidas, con lo que logramos contener mejor los contagios y tener mejor control de la pandemia. Adaptamos 10 clínicas para el servicio de atención post-COVID para la rehabilitación de pacientes con daños pulmonares. Equipamos hospitales, rehabilitamos 60 ventiladores y pasamos de un 24 a un 90% de abastecimiento de medicinas en clínicas y centros de salud. Adquirimos 24 ambulancias para mejorar los servicios de emergencias. Pusimos en marcha el programa Médico en tu Casa, a través de 10 unidades móviles que brindaron cerca de 50,000 atenciones de salud para la atención de pacientes vulnerables y en estado de postración. En tan solo 100 días, construimos un complejo hospitalario que integran 2 unidades médicas equipados con la más alta tecnología internacional para ofrecer servicios de hemodiálisis para la atención de 13,000 sesiones anuales para nuestros pacientes renales. Y el otro complejo ha sido destinado para cirugías de mínima invasión, donde se realizarán hasta 3,000 cirugías ambulatorias anualmente. Con el apoyo de nuestro presidente, logramos la rehabilitación e infraestructura de 50 espacios hospitalarios. Seguiremos trabajando con profunda devoción para hacer una nueva historia de salud en Tlaxcala. Es tu salud lo que más nos importa.
Seguridad. En Tlaxcala, trabajamos para que vivas sin miedo. Diariamente llevamos a cabo mesas de seguridad estatales y regionales para coordinar los trabajos en esta materia con participación del Ejército, de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como a los presidentes municipales que nos permiten juntos coordinar las estrategias de seguridad y dar buenos resultados. En 5 meses de gobierno, nos ubicamos como la primera entidad más segura del país, a pesar de contar con solo 300 policías para todo el estado. Reactivamos 36 arcos de detección de vehículos robados que permite cubrir todos los accesos de entrada al estado. Adquirimos 2 software de la más alta tecnología que a través de reportes al 911 nos permite accesar a cámaras y micrófonos de celulares para atender emergencias de ciudadanos en tiempo real. En la campaña Canje de Armas, logramos una captación del 190% más respecto al año anterior. Adquirimos nuevas patrullas, vehículos y uniformes para policías. Además, el helicóptero que antes estaba al servicio del gobernador, ahora cuida de tu seguridad y el otro da servicio de ambulancia en apoyo a la salud. Implementamos operativos entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y fuerzas federales para generar proximidad social, inhibir y prevenir delitos. Decretamos la alerta de género para velar por nuestras mujeres, niñas y adolescentes tlaxcaltecas, con la atención inmediata a través de la denuncia al 911 que activa el protocolo en nuestras nuevas unidades especializadas que brindan servicio médico, jurídico, psicológico y refugios para las mujeres que lo necesitan. Hoy, nuestros policías son más humanos y sensibles y capacitan a nuestros niños y jóvenes para alertarlos y prevenirlos de riesgos. En la nueva historia, queremos que cuentes con una policía cercana a ti, con mayor capacidad de respuesta en la que puedas confiar. Nuestro estado cuenta hoy con la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Financiera para combatir casos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Creamos la Procuraduría del Medio Ambiente para que se cumpla la normatividad ambiental y cuidar todos nuestros recursos naturales. Iniciamos un combate frontal contra la tala clandestina. Luego de 2 décadas, abrimos carpetas de investigación y juicios contra personas por el delito de corrupción y por atentar contra nuestro bosque. En la nueva historia, protegemos a nuestros recursos naturales y nuestra Malinche. En Tlaxcala ya se escribe una nueva historia. ¡Vamos, Tlaxcala! El momento es ahora. Con su permiso, señor presidente. Buenos días. Vamos a informar sobre la situación de seguridad pública aquí en el estado de Tlaxcala. Adelante, por favor, con la presentación. Adelante. Bien, el estado cuenta con 60 municipios, 1.3 millones de habitantes y en 3 ciudades, 3 municipios, perdón, están en San Pablo del Monte, en Huamantla y Tlaxcala, están concentrados el 21% de su población y en esas áreas son donde coinciden con la presencia de eventos delictivos. En cuanto a su incidencia delictiva en el periodo de diciembre de 2018 a diciembre de 2021, en toda la administración, aquí tenemos cómo está el estado. Tiene un 7º lugar en el robo de vehículos a nivel nacional, su tendencia está hacia la baja. Tiene un 8º lugar a nivel nacional en el ámbito de secuestros, también con una tendencia hacia la baja. En la trata de personas, un 10º lugar y también la misma tendencia hacia la baja. En el robo a transportes tiene un 22 lugar a nivel nacional, pero aquí la tendencia sí es a la alza y ahorita vamos a ver en las gráficas que a pesar de que está hacia la alza, pues el número es reducido. Los homicidios dolosos, el 23 lugar con una tendencia hacia la baja. En el robo a casa habitación, 28 lugar a nivel nacional y una tendencia hacia la alza, y en delitos de impacto también tiene el 28 lugar con una tendencia hacia la alza y tiene el 31 lugar con
tendencia hacia la alza en el delito de extorsión. Vamos a ver cada uno de ellos. Adelante, por favor, con las gráficas. Aquí vemos el secuestro. La información que se representa en las gráficas está hasta diciembre del 2021. Estos son los datos que tiene el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es la última información ya consolidada con todos los estados. Entonces, en diciembre no tuvieron ningún... Gracias. En diciembre no tuvieron ningún evento de secuestros, pero aquí podemos observar en el 19 tuvieron 14, en el 20 15, en el 2021 10. Su tendencia es hacia la baja con este octavo lugar. En cuanto a robo a casa habitación, en el último mes registrado tienen 33. Adelante, por favor. 33 eventos. Su tendencia es hacia la alza. Aquí podemos ver en la gráfica, tiene el 28 lugar. En el 19 tuvieron 130 eventos, en el 20 335 y en el 2021 459. Como mencionaba, la cantidad no es grande, pero la tendencia que se registra en base a los números es hacia la alza. En homicidios dolosos tienen 7 registrados en diciembre con una tendencia hacia la baja, y en la gráfica la podemos observar, y aquí en el acumulado anual de igual manera tiene un 23 lugar el estado. En extorsión, en diciembre no tuvieron delitos de esta naturaleza, tiene el 31 lugar en el estado. Se marca una tendencia hacia la alza por el comportamiento que tiene aquí el delito a través de los años. En el 19 tienen 2, en el 20 igual 2, en el 21 4, pues subió, por eso es la tendencia, pero la cantidad es muy reducida, y el lugar que tienen a nivel nacional también es de los últimos, el 31. El robo de vehículos, 120 delitos en el mes de diciembre, tiene el 7º lugar a nivel nacional. Su tendencia es hacia la baja. En cuanto a robo en transportes, tuvieron 9 eventos en diciembre. La tendencia se marca hacia la alza, pero también de igual manera podemos observar la cantidad en el acumulado anual: 6 en el 2019, 10 en el 2020 y 27 en el 2021. Los números son reducidos, tiene el 22 lugar a nivel nacional. En la trata de personas no tuvieron ningún evento en diciembre, su tendencia es a la baja, tiene el 10º lugar. Aquí tuvieron solamente 2 en el 2021. En el total de delitos de impacto tuvieron 279 delitos en el mes de diciembre, tienen el 28 lugar a nivel nacional. Su tendencia es hacia la alza. Aquí vemos la diferencia entre el 20 y el 21, está 2.764 delitos en el 2020 y 3.162 en el 21. En cuanto a cantidad total de homicidios dolosos por entidad federativa en la presente administración y hasta el mes de diciembre, tienen el 28 lugar, muy por debajo de la media, tienen 385 delitos, siendo la media nacional de 2.783. Y estos homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, también en esta administración, tienen el 23 lugar con 29 homicidios, siendo la media nacional de 76. Los municipios que se identifican con mayor incidencia delictiva en estos delitos: homicidio doloso, robo de vehículos y narcomenudeo, son estos 6 que vemos en la pantalla: Tlaxcala, Calpulalpan, Apizaco, San Pablo, Huamantla y Tlaxco. Estos 6 municipios concentran un poco más de la mitad de los delitos que se han cometido en la administración aquí en el estado. En cuanto a seguridad pública, tienen un efectivo de 3.168 elementos operativos entre lo que es autoridades a nivel estatal, autoridades a nivel municipal, que de manera conjunta con lo que son las fuerzas federales, adelante, que están aquí en el estado, que son 2.420 elementos. Tenemos 1.687 de Ejército y Fuerza Aérea y 733 de Guardia
Guardia Nacional son operativos, hacen un total de 2.420 elementos operativos. Este personal operativo, repito, autoridades a nivel estatal, a nivel municipal, a nivel federal, trabajan de manera coordinada. Adelante, por favor. En estas 3 coordinaciones regionales de la Guardia Nacional, estas coordinaciones tienen también, se anexa también el trabajo que tiene la coordinación, la Compañía de Seguridad a Vías de Comunicación, que también está de manera conjunta realizando trabajos con las demás fuerzas. En cuanto a compañías de la Guardia Nacional, se tienen en el estado, en Apizaco, una construida en el 2021, otra instalación en donde se encuentran establecidos es en Panotla. Esta es una instalación militar que se le cedió a la Guardia Nacional para su operación, y durante el año 2023 estamos considerando en el proyecto de consolidación de la Guardia la construcción de 4 compañías más en Calpulalpan, Huamantla, Zacatelco y Tlaxcala. Ahí estarán estas nuevas compañías. En cuanto al robo de hidrocarburos, en la presente administración, en el estado se han detectado 590 tomas clandestinas. El estado tiene 2 ductos que están en su territorio, es un poliducto Minatitlán, México, y el de gas Cactus, Guadalajara. Aquí están el área donde van estos ductos. En los municipios en donde se han identificado mayor cantidad de tomas clandestinas son Calpulalpan, Nativitas, Nanacamilpa y Tlaxcala, siendo en primer lugar Calpulalpan con 307 tomas clandestinas. En cuanto a la asignación de recursos federales y estatales en materias de seguridad pública, tenemos que en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública recibe el Estado 204.3.1 millones de pesos, y en el Fortamun, que es el fortalecimiento de municipios y demarcaciones territoriales, 993.9 millones de pesos. Finalmente, en cuanto a plan DN3 y plan de la Guardia Nacional en auxilio a la población, aquí en Tlaxcala se han empleado casi 5,000 hombres, 405 vehículos, atendiendo principalmente eventos generados por lluvias, incendios forestales y fugas de gas. Son los donde se han activado los planes DN3 y plan Guardia Nacional. Es todo, señor presidente. Gracias. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y todos ustedes, gobernadora Lorena Cuellar, Romero. En materia de salud, con el fin de garantizar el derecho a la salud en nuestro país, el año pasado, me pasan la primera, por favor, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, señaló: el propósito es que en el año 2024 los hospitales de salud a cargo de los gobiernos de los estados se conviertan en hospitales del IMSS Bienestar, operados y administrados por una institución de más estabilidad y fortaleza como lo es el Instituto Mexicano del Seguro Social. La siguiente, por favor. El pasado 2 de septiembre, con el Gabinete de Salud, el presidente López Obrador nos giró los siguientes encargos. Como objetivo general, federalizar los servicios de salud con el modelo IMSS Bienestar para la población sin seguridad social, y señaló también 2 objetivos específicos. El primero, federalizar el sistema de salud y concentrar los recursos entregados a los estados mediante un proceso muy especial, el cual sería una acción desafortunada para esta transformación no cumplir la totalidad de la federalización, ya que hoy se mantiene un sistema mixto.
En segundo lugar, dimensionar, diagnosticar, conocer el número de los beneficiarios que recibirán esta atención de servicios de calidad y gratuitos, y para ello realizar un diagnóstico de campo en el territorio sobre la infraestructura que nos permita determinar cobertura e inversiones. Y finalmente, en la siguiente lámina, por favor, el modelo a que se ha mencionado el señor presidente es necesario y consiste en fortalecer en principio el modelo de atención del IMSS Bienestar en sus 4 rubros principales. Primero, la infraestructura, que consiste en modernizar, rehabilitar, equipar hospitales y centros de salud, con la premisa de no hacer nada nuevo, ordenando la atención del primer nivel en principio, también el del segundo posteriormente, el estado en el que se encuentra el tiempo de ejecución de obras y recursos a invertir. En segundo, importante es el contar con el personal de salud, diseñar el esquema de contrataciones y todas aquellas acciones para transferir el personal al IMSS Bienestar, una plantilla laboral, ubicación y vacantes. En tercer lugar, medicamentos y material de curación, contar con ellos, con niveles de abasto y recetas surtidas en cada unidad de atención médica. Y finalmente, la regularización del personal, con lo cual se mejorarán las condiciones laborales de más de 87,000 trabajadores y trabajadoras contratados con motivo de la pandemia, con la premisa también de antigüedad y desempeño laboral que tengan. Y como señaló el señor presidente, en el financiamiento que no hay límite, un incremento del presupuesto en materia de salud, organización, cuidado de los recursos, centralizando su ejercicio desde la Federación con eficiencia, austeridad y honestidad. El maestro Zoé Robledo les presentará lo realizado en el estado de Tlaxcala, sentando las bases para la firma del convenio de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días, gobernadora, señores secretarios, secretaria. Como ya lo ha dicho el presidente López Obrador, uno de los elementos fundamentales del estado de bienestar que se construye en la Cuarta Transformación tiene que ver justamente con la salud. Y dentro de la salud, el componente necesario, importantísimo, de la atención médica. Y en ese sentido, desde la reforma al artículo 4 constitucional, se estableció ese derecho a la protección de la salud y la concurrencia entre los gobiernos de los estados y la federación para construir este sistema de salud para el bienestar. Un sistema de salud que garantice la atención integral, oportuna y gratuita de las personas que no cuentan con seguridad social. En ese sentido, como lo ha mencionado el secretario Alcocer, el planteamiento es utilizar un modelo de atención integral a la salud para el bienestar que existe en nuestro país desde hace 43 años, que es el modelo del IMSS Bienestar, que nació en 1979 como IMSS Coplamar. Son 4 los componentes fundamentales. El primero, la atención primaria a la salud, concentrarse en la prevención de las enfermedades, la procuración de la salud y el seguimiento de las mujeres embarazadas. El segundo, que involucra a la comunidad como parte fundamental de la atención y la procuración de la salud. Y en tercer lugar, una atención médica hospitalaria que se concentra en 5 especialidades troncales que tienen que ser cubiertas en todos los turnos, en la mañana, por la tarde, en la noche y los fines de semana. Especialidades que van por ginecología, pediatría, medicina interna, cirugía y anestesia, servicios dentales, nutrición, psicología, servicios de laboratorio diagnóstico, y que se están fortaleciendo con 3 especialidades más que tienen que ver con trauma y ortopedia, oftalmología y otorrinolaringología. Y además de un modelo de conservación preventivo que garantice que el equipo y la infraestructura se mantengan siempre en buenas condiciones. En ese sentido, la siguiente, por favor. Se hizo desde el año pasado un trabajo conjunto con el gobierno de Tlaxcala para un levantamiento que se realizó del 2 al 12 de noviembre. 60 personas en diferentes equipos visitaron 216 unidades de salud del gobierno del estado, 13 hospitales y 203 centros de salud. Y los hallazgos, que son la siguiente, tienen que ver con cuáles son las brechas que tenemos entre lo que se cuenta hoy por parte del estado y este modelo de atención para que realmente
realmente podamos garantizar la salud. En términos de personal, se identifica que hay una necesidad de 807 personas, personal de salud, 303 entre médicos y médicas y 447 personales de enfermería. En materia de infraestructura, el fortalecimiento de estas unidades pasa por poder habilitar 9 unidades de cuidados especiales neonatales, 4 salas de expulsión, 7 residencias médicas, 4 salas de choque, 26 camas para su ampliación en los diferentes hospitales, 10 consultorios de la consulta externa, además de 8 peines de laboratorio. Y lo mismo en el tema de los equipamientos, tanto del segundo nivel, es decir, hospitales, y del primer nivel también, que pasan desde temas de ultrasonógrafos, unidades de oftalmología, 13 unidades de anestesia que son necesarias para la operación de los quirófanos, 39 mesas quirúrgicas, 11 ventiladores de traslado, en fin, es un recorrido que se hace en el campo, que se hace en el territorio y de manera muy cercana. Y lo mismo en el equipamiento del primer nivel, cosas tan básicas como estetoscopios o los propios esterilizadores de vapor. En ese sentido, el trabajo es conjunto y la firma de este convenio marco es, digamos que la conclusión de esta primera etapa para pasar a lo que sigue, que tiene que ver con los elementos laborales, financieros y de otro tipo de recursos para ya empezar a hacer las inversiones. Como se ha mencionado, Tlaxcala en ese sentido se convierte en un modelo diferente, vanguardista, porque es de los primeros estados del país, junto con el estado de Nayarit, y que además garantiza, y eso es bien importante, los derechos laborales de todos los trabajadores. Este no es un proceso que se construye a partir de despedir gente o de liquidar a las personas que llevan muchos años trabajando y que han adquirido derechos y que estamos garantizándolos en todo momento. Además, la instrucción del presidente López Obrador de que estas nuevas contrataciones se den con base a la ley y con todos los derechos, insisto, garantizados. En ese sentido, de verdad, muchas gracias, señor presidente, la confianza de la gobernadora y de todo su equipo para poder avanzar juntos hacia este nuevo modelo integral de salud. Es cuanto. Gracias. Creo que pasaríamos a la firma ya. Bueno, antes de iniciar la sesión de preguntas y respuestas, quiero expresar mi más profundo pésame por el fallecimiento de Alberto Valleres González, un empresario mexicano. El día de ayer, por la noche, nos comunicamos con sus familiares, con su hijo Alejandro. Les enviamos a todos ellos nuestro abrazo, a María Teresa Gual, a Tere, su esposa, de don Alberto Valleres, a todos sus familiares. Conocí a don Alberto Valleres desde hace más de 20 años, desde que me desempeñé como jefe de gobierno. Siempre platicábamos, convivíamos, me invitaba a comer a su casa, hablábamos de la situación del país, no siempre coincidíamos, pero durante todo el tiempo mantuvimos una relación de respeto. En los últimos tiempos fue más estrecha nuestra comunicación, nos
teníamos confianza al grado de que él decidió informarme antes que a otras personas su decisión de empezar a entregar sus empresas, los negocios de su corporativo a su hijo Alejandro. Me informó que iba a comenzar a llevar a cabo esa entrega en los consejos de administración de las empresas y que quería que habláramos, él, Alejandro y su esposa. Estuve con él en su casa hace como 6 meses, 8 meses, comiendo, ya estaba enfermo y hace muy poco, el 9 de diciembre, se conectó ante un sistema de comunicación remota al Consejo Mexicano de Negocios, donde se llevó a cabo una comida, participé, estuvimos con los integrantes de este Consejo Mexicano de Negocios y él estuvo también participando, se le hizo un homenaje. Por eso, repito, enviamos nuestro pésame a todos los familiares, a los amigos, a los trabajadores de las empresas que fundó Alberto Valleres. Estoy absolutamente seguro que Alejandro, su hijo, que como ya dije, tiene la dirección del grupo, porque con responsabilidad don Alberto preparó la entrega de la estafeta a su hijo. Estoy seguro que Alejandro va a seguir administrando con responsabilidad, eficiencia las empresas, van a seguir invirtiendo en México, en todos sus negocios, en la minería, en el comercio, en todas sus empresas. Estamos hablando de la pérdida de uno de los más importantes empresarios de México. Esto lo quería dejar de manifiesto y vamos a mantener siempre el apoyo a las empresas mexicanas. Desde luego no podemos cerrarnos, tenemos que recibir inversiones extranjeras. México es un territorio de oportunidades para la inversión, para la creación de empleos. Así se está reflejando, se está dejando de manifiesto, sobre todo con el tratado económico comercial con Estados Unidos y Canadá. México es de los países preferidos para la inversión extranjera, para la creación de empleo. Por eso debemos de tener mucha fe, mucha esperanza en el porvenir, en beneficio de nuestro pueblo. Y repito, nos da mucho gusto estar aquí en Tlaxcala. Conocemos Tlaxcala desde hace muchísimos años. ¿Qué recuerdo así de Tlaxcala? Pues que en 1991, esto para los jóvenes, 1991, hace más de 30 años, por aquí pasamos caminando en un éxodo por la democracia. Caminamos de Tabasco a la Ciudad de México, 50 días, para protestar por fraudes electorales, que no querían reconocernos nuestros primeros triunfos en el municipio de Cárdenas, sobre todo, y evadiendo el acoso, porque siempre cuidamos de que no se cayera en la trampa de la violencia, y por eso decidimos caminar en este éxodo por la democracia hacia la Ciudad de México en busca de justicia y que nos respetaran nuestros triunfos. Y no se me va a olvidar cuando pasamos por Tlaxcala, cómo nos trataron de bien desde ese entonces, pueblo fraterno. Aquí pasamos el año nuevo, el 91. La Navidad fue en Perote, Veracruz, y el 31 aquí en Tlaxcala. Ayer me acordaba yo, entre otras cosas, del pan de feria, porque nos dieron en Cuautepec, Hidalgo, un pan que le llaman burras, así como el pan de feria. Recomiendo las burras, de lo mejor. Y hay también pan de burro, eso en la Mixteca, en Puebla, Tehuacán, los límites con Oaxaca. Y hay tanta cultura en nuestros pueblos, tantos. Ojalá y todos pudiéramos conocer el mosaico cultural, la grandeza de México, la importancia de las costumbres, de las tradiciones, de las culturas de nuestro gran país. Y el pueblo de Tlaxcala también, siempre lo he dicho, es uno de los pueblos más trabajadores de México, es de los pueblos más laboriosos, tienen pues bastante población y es poco el territorio. En el campo son pequeñas parcelas de media hectárea, 1 hectárea, 2 hectáreas, pero todo cultivado, una economía campesina ejemplar, porque tienen su maíz que han logrado mantener sus variedades criollas, sus semillas criollas, con buenos rendimientos. El maíz
Ahora estamos ayudando y vamos a seguir apoyando con fertilizantes gratuitos a todo el pueblo, todos los campesinos de Tlaxcala. Pero no solo es la siembra del maíz, tienen sus hortalizas y sus vacas atrás, un corral, sus chivos, todavía en la casa, adentro de la casa, o el horno, o el telar. Es una economía integral, única. Es un pueblo muy trabajador, muy laborioso, de mujeres, de hombres, empleados. Entonces, por eso nos da mucho gusto estar aquí. Por si fuese poco, tienen reglas de gobierno que deben de copiarse en otros estados. Y ojalá y también lo pudiera hacer la federación. Aquí, por ley, no se puede tener deuda. Es el único estado donde está prohibido que el gobierno herede deuda cuando termina su mandato. No hay deuda pública. Ahora, aunque no está en la ley, pero siguió el ejemplo Querétaro y ojalá y otros estados emulen, sigan con este ejemplo. Y estamos ahora mucho más contentos que nunca en Tlaxcala por Lorena Coira, que viene luchando desde hace mucho tiempo y estamos seguros que va a hacer un buen gobierno. Ya está trabajando en eso, está iniciando y ya hay acciones. Y va a contar siempre con nuestro apoyo. El pueblo de Tlaxcala siempre va a contar con el apoyo del gobierno de la República, porque les hablaba de una relación de más de 30 años de lucha y cada vez que fui candidato, varias veces o algunas veces, siempre a pesar de los pesares, aquí ganábamos en este estado, siempre en Tlaxcala. Entonces vamos a seguir trabajando juntos. Empezamos, además tenemos que compartirnos México, país, Tlaxcala, uno y uno. Y gracias. Adelante. Ayer el gobernador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, le dio la razón sobre el embajador. Dije gobernador, gracias. Le dio la razón. Es necesaria una reforma eléctrica, dice. Eso significaría pues el respaldo, el beneplácito del gobierno de Estados Unidos hacia la reforma eléctrica que usted impulsa, presidente. ¿Cuáles son las consecuencias de esta declaración? ¿Cómo le ha comentado sobre este acompañamiento, este beneplácito? Pues yo agradezco mucho las palabras del embajador Ken Salazar. El gobierno del presidente Biden ha sido muy respetuoso y se está buscando que trabajemos cada vez en mayor coordinación. Y sí, me enteré, me informé de sus declaraciones. Él fue legislador en Estados Unidos, senador de la República. Él sabe, como lo expresó, que es necesario revisar el marco legal constantemente porque vivimos en un mundo cambiante, son nuevas las realidades. Cuando se aprobó esa reforma energética hace ya 6, 8 años, eran otras condiciones. Se apostaba a que desapareciera la función pública, que no hubieran empresas públicas, ni bancos públicos, ni industria petrolera pública, ni industria eléctrica pública. Es más, no querían ni salud pública, ni educación pública. Lo que imperaba, lo que prevalecía, lo que elevaron a rango supremo fue lo que se conoce coloquialmente como privatización, la transferencia, el traslado de bienes públicos a particulares, que todo fuese manejado por empresas privadas, por empresas particulares, que el Estado no interviniera en el desarrollo, incluso que incumpliera con su función social y que todo quedara en manos del mercado. Esa era la política. Eso es el neoliberalismo. Eso ya se aplicó en México porque no es novedad desde la época de Porfirio Díaz. Por eso hablamos nosotros que neoliberalismo es neoporfirismo, porque eso mismo es lo que se impuso en el porfiriato. El petróleo en manos de extranjeros, los ferrocarriles en manos de extranjeros, las minas en manos de extranjeros, la incipiente industria eléctrica en manos de extranjeros, las tierras también acaparadas por particulares, por grandes latifundistas, el pueblo esclavizado, los trabajadores sin prestaciones, aquí en Tlaxcala, en Puebla, en Veracruz, donde se desarrollaba la industria textil, salarios que no alcanzaban para lo indispensable, sin prestaciones de ningún tipo, no había ni siquiera un día de descanso a la semana, el que no trabajaba no cobraba ninguna prestación. Por eso fue el movimiento revolucionario, para que se garantizaran 8 horas laborales, salario mínimo, prestaciones, el derecho de los campesinos a la tierra, el que los recursos de México se utilizaran en beneficio de los mexicanos. Por eso se recuperaron los ferrocarriles, se recuperaron las minas, se recuperó el petróleo. Eso fue la revolución. Vienen los neoliberales y regresan al modelo porfirista. Y esa es la política, ¿no?, que se impone durante 36 años. En el Congreso modifican la Constitución, reforman los artículos que se aprobaron después de la revolución. La esencia, la letra, el espíritu de la Constitución
de 1917 que plasma los anhelos del pueblo que luchó la revolución. Entonces todo eso se modifica en los últimos 36 años. Siempre hablo de que sería extraordinario hacer un estudio de todos los cambios que le hicieron a la Constitución en el periodo neoliberal. Increíble, para legalizar la preferencia por las minorías y legalizar el saqueo. Cambiaron todo. Es difícil encontrar una reforma en 36 años que se haya impulsado, que se haya promovido para beneficio del pueblo. Todas se hicieron para beneficio de las minorías. La llamada reforma energética, la llamada reforma fiscal, la llamada reforma a la seguridad social, la llamada reforma educativa, todas llevaban ese propósito. Entonces tiene razón el embajador de Estados Unidos, porque son tiempos distintos. ¿Por qué ganamos nosotros? ¿Por qué nos dio su confianza el pueblo? Porque presentamos un programa de cambio, de transformación. No engañamos a nadie. Nosotros no enarbolamos la bandera de la política neoliberal. Dijimos, vamos a cambiar la política económica y es lo que estamos haciendo. Entonces, si hay una nueva circunstancia, se requiere una revisión al marco legal y por eso es necesaria la reforma eléctrica, porque se hizo con otros propósitos. Se hizo, para hablar claro, con el propósito de desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad y que todo en el mercado eléctrico lo manejaran las empresas particulares, sobre todo extranjeras. Entonces, eso que fue un exceso, un despropósito por la ambición al dinero, al lucro, tratándonos a los mexicanos o tratando al país como si fuese tierra de conquista. La verdad que para algunas empresas extranjeras, algunos países nos veían como tierra de conquista. Era la segunda conquista, el saquear, el robar. Entonces ahora pues lo que queremos es sin extremismos hacer cambios en beneficio de todos, porque aunque parezca increíble, de continuar con esa política, todos, ricos y pobres, íbamos a terminar perjudicados, los pobres más pobres y los ricos más inseguros, pues no iban a poder vivir más que en carros blindados o en fortalezas, en búnkeres, rodeados de guardaespaldas, porque ¿qué produce, qué genera, qué origina la violencia? Pues la desigualdad, el empobrecimiento, la falta de oportunidades, la frustración de muchos que no tienen esperanza. ¿Cómo seguir con ese modelo inhumano, dándole la espalda al que sufre, dejando atrás al que requiere salir adelante con trabajo, con estudio, progresar? Es un derecho, es lo que se llama movilidad social, que el hijo del campesino, del obrero, del maestro, del comerciante pueda ascender en escala social, como nosotros, cómo estudiamos, cómo salimos adelante. Había oportunidades, que no se cancele la posibilidad de progresar con trabajo, con estudio, que México sea de todos, no para unos cuantos, que se gobierne para ricos y pobres, que haya una separación entre poder económico, poder político, y que el poder político no esté subordinado al poder económico, porque los servidores públicos eran empleados de los potentados, los legisladores, supuestos representantes populares, y nada más se dedicaban, bueno, primero a levantar la mano, hasta dormidos levantaban la mano, ya después ya fue un botón. Todo lo aprobaba, todo en el periodo neoliberal. Entonces, ¿quién Salazar? A lo mejor algunos empresarios de Estados Unidos, de aquí también no les va a gustar, pero muy bien, ¿quién? Es que es un hombre con juicio práctico, con sentido común, que es el más común de los sentidos. Presidente, ¿hasta dónde usted estaría dispuesto a tolerar algún cambio a esta reforma que impulsa su gobierno? Porque pues va a sufrir alguna modificación, seguramente va a pasar por la discusión, pasa ahora en Parlamento Abierto, en la Cámara de Diputados, pero también pues se discutirá en el Pleno y después al Senado. ¿Hasta qué punto usted permitiría una modificación a esta reforma para que haya consenso y se apruebe? Es que es una reforma justa, no es una imposición, es considerando a todos. Se debe de saber que se le está garantizando al sector privado el 46% de la generación de la energía eléctrica, 46%, y 54% para la Comisión Federal de Electricidad, o sea, 46% para el sector privado y 54% para el sector público. Parte de la polémica es ese hasta un 46%, argumentan sí, que hasta un, pero ellos temen que sea hasta y va a ser desde cero y que se quede en cero y entonces temen a la estatización. No, hasta 46%. Y 46% del mercado mexicano es todo el mercado eléctrico
México de Argentina, para tener una idea. ¿Cómo era antes? Hasta Salinas. ¿Quién, de acuerdo a la Constitución, era la empresa que producía y distribuía la energía eléctrica? La Comisión Federal de Electricidad. Todo era manejado por la Comisión Federal de Electricidad. Desde el presidente Adolfo López Mateos, que tomó la decisión de nacionalizar la industria eléctrica, porque habían empresas, es que la historia se repite, y habían empresas privadas que solo se preocupaban de electrificar en las ciudades, en los pueblos grandes, donde había negocio. Es como lo de el internet. ¿Dónde conectan? ¿Dónde ponen las antenas? Pues donde hay mercado, donde pueden cobrar. ¿Y qué sucede? En las comunidades, en los pueblos, no hay. Eso pasaba con la industria eléctrica. Los pueblos no tenían electricidad. El presidente López Mateos tomó la decisión de nacionalizar la industria eléctrica. Se creó la Comisión Federal de Electricidad y gracias a eso se electrificaron todos los pueblos, porque ya no era el negocio, sino era ofrecer un servicio público al que tiene derecho la población, y así puede uno ir a la comunidad más apartada y hay luz. Pero eso lo hizo la Comisión Federal de Electricidad, eso no lo hicieron los particulares. Entonces, con Salinas empiezan a cambiar y a entregar concesiones para generar energía eléctrica a empresas privadas, y empiezan a crecer y a crecer y empiezan a limitar a la Comisión Federal de Electricidad. No le dan permiso para generar energía a la Comisión Federal de Electricidad, ni le dan permiso para que despache energía a las redes de distribución. No pueden subir lo que producen las plantas de la Comisión Federal a la red nacional, porque primero tienen que subir la electricidad de las empresas particulares y sacan el pretexto de las energías limpias para hacer un negocio sucio, y llegan al extremo, porque así está la ley, de que la energía que se produce en las hidroeléctricas, en las presas, la energía que se produce con agua, que es la más limpia, la más barata, tenemos 60 hidroeléctricas que se construyeron a través de los años con presupuesto público en beneficio del pueblo de México. Pero no se pueden utilizar a cabalidad, no pueden turbinar, porque en la legislación vigente se considera que la energía que se produce con agua no es limpia. O sea, a ver, ¿qué responden ante eso? Entonces, en las presas del Grijalva, en Angostura, en Chicoacén, en Malpaso, en Peñitas, en todas las presas, si hay 6 turbinas, que es nada más dejar pasar el agua porque es un proceso mecánico, se abre una compuerta, cae el agua, la fuerza del agua mueve la turbina, es mecánica, eso genera la energía y el agua sale limpia, sale del vaso de la presa y hay pescado y hay pájaros. Es lo más limpio. Pero los señores estos corruptos deciden de que no. Entonces, si Chicoacén tiene 6 turbinas, pues solo puede utilizar una. Y ahora que hay crisis por las bajas temperaturas en el norte, que se congelan los gasoductos, ¿cómo resolvemos nosotros el problema? Pues echando a andar todas las turbinas y subiendo toda esa energía a la red para que no falte la luz en el norte, como pasa en Texas, como pasa en otros lugares. Entonces, sí, no es una iniciativa autoritaria que perjudica, es buena para todos. El otro asunto pues son los subsidios también, de que no es posible que pague más por la luz una familia, un usuario doméstico, que lo que pagan los Oxxos. Presidente, hacemos con un máximo de participación a la iniciativa privada en 46%. ¿Se podría fijar un mínimo de participación? Es decir, que no se sientan protegidos. Eso no es problema. Nosotros lo que queremos es que ya han ido avanzando tanto. Si no hubiese decidido el pueblo este cambio, a finales de este sexenio ya no iba a existir la Comisión Federal. Se iba a quedar sin mercado. ¿Cuál sería el mínimo de participación para las empresas? ¿Cuál pudieran acordar, convenir? 46%. ¿El mínimo? Sí. Ese es el máximo. ¿Y el mínimo? 46, ¿cuál sin problema? Y que esto también nos permite a nosotros seguridad, pero no solo para que no falle la luz o que no falte la luz o que no haya apagones en usuarios, consumidores, en nuestras casas, sino también para que no falte la energía eléctrica en las empresas. Es una garantía para todos. Porque, ¿qué es lo que sucede? El empresario, si no tiene dimensión social, no le importa más que el dinero, o sea, el negocio, el lucro, si no tiene una dimensión social. No se conforma con una utilidad, con una ganancia razonable. No, es atracar, es saquear, es llevarse todo, destruirlo todo por el afán de lucro. Entonces, para eso es el Estado, para eso es el gobierno de todos, para poner
poner orden. Es decir, si vas a hacer negocios, se requiere de la inversión privada, pero con utilidades razonables, y es lo que se está buscando. Nosotros tenemos que garantizar que no aumente el precio de la luz. Imagínense cómo controlamos los incrementos de precio, la inflación. Imagínense si no tuviésemos control sobre el precio de las gasolinas, o del diésel. Si decretáramos gasolinazos como era antes, pues no tendríamos la inflación del 7%, tendríamos la inflación del 10, del 15 o más. Un secretario de Hacienda del gobierno anterior llegó a decir que no importaba que subiera el precio de la gasolina porque la mayoría de los mexicanos no tenía automóvil, no tenían carros y que no les afectaba. Secretario de Hacienda, esta eminencia, al momento que sube la gasolina, el diésel, sube todo, cómo se mueven las mercancías. Entonces es necesario que la Comisión Federal de Electricidad tenga su participación en beneficio de todos. Es que fue tanto el abuso que en el caso de Nuevo León, la zona de Monterrey, ya no tenía participación la Comisión Federal de Electricidad, ya no existía. Esta empresa española Iberdrola era la empresa, sigue siendo, pero ya se les vencieron los contratos, que vendía toda la energía eléctrica, y la Comisión Federal solo se ocupaba y se ocupa de los hogares, y en este caso de los hogares tenemos el compromiso de que no haya aumento de precios y lo vamos a sostener, pero tenemos que proteger, que ayudar a la Comisión Federal. Finalmente, presidente, en otro tema, ayer la Suprema Corte determinó que el INE no debe solicitar más recursos para llevar a cabo la consulta sobre revocación de mandato. En cambio, sí podría instalar menos casillas, o sea, no pedir más dinero, pero ajustarse a lo que tiene, que implicaría menos casillas. Es una posibilidad. ¿Qué repercusiones tendría esto? ¿No sería de todos modos coartar el derecho de los mexicanos a participar en esa consulta, al acotar el número de casillas? Pues no conozco la resolución, pero es importante que se lleve a cabo la consulta. Ya expliqué por qué. A todos nos conviene para que el ciudadano califique al gobierno. Eso es lo mejor, porque es una forma también pacífica, legal, legítima de dirimir nuestras diferencias. Si dicen que está mal el gobierno, ayer estaba viendo un mensaje de un comunicador diciendo que él tenía, creo que 75 años de edad y que nunca había visto una situación tan crítica en México, que era un caos todo. Entonces, si es así, como él lo señala, pues va a haber la posibilidad de que se tenga un gobierno que no propicie caos, ya que ponga orden en el caos. Y esa oportunidad se va a tener con la consulta, porque se le va a decir quién es el responsable en el caos, aceptando sin conceder, dirían los abogados, ¿no? El presidente. Entonces, hay una gran oportunidad, si no está de acuerdo, y así muchos otros millones que no estén de acuerdo, a votar y para afuera el presidente. Ahora, si alguien piensa que no es así como él lo señala, entonces van a votar para decir que sigue el presidente. ¿Quién manda en la democracia? El pueblo. Lo que me llama la atención es que dicen que está todo mal, pero que no quieren la consulta, que para qué se hace. No, si está mal, pues hay que corregir. Si yo no soy un ambicioso vulgar, yo no voy a encapricharme, y aunque no me quieran, como ya fui electo democráticamente, me tengo que quedar hasta el final, lo quieran o no lo quieran. No. Si yo no tengo apoyo del pueblo, no puedo seguir gobernando. No se puede gobernar sin el respaldo del pueblo. Un gobernante que no tiene el apoyo del pueblo es como una hoja seca. Se requiere de autoridad moral para poder tener autoridad política. No es un asunto legaloide de decir, es que me eligieron por un periodo y termino hasta finales de septiembre, y les guste o no les guste, me tienen que aguantar. Eso es inmoral. Entonces, ojalá y establezcamos este método democrático, la revocación del mandato, para que nadie se sienta absoluto. Y yo respeto mucho pues a las opiniones de todos, de los adversarios. Yo lo que sostengo es de que se están llevando a cabo cambios que no les gustan a algunos. Pues cómo les van a gustar estos cambios si están acostumbrados los de mero arriba, los machuchones, a no pagar impuestos, y tenían engañada a la gente. ¿No se acuerdan cómo hablaban de que había que cobrarles más impuestos, o que había que cobrarle impuestos a los de la economía informal, a los ambulantes, a los
que se buscan la vida en la calle porque la economía formal no crece, no funciona y la gente tiene que buscarse la vida. Y estos cínicos, corruptos, elaboraron un discurso donde se iba a resolver el problema fiscal de México si se le cobraba impuestos a los de la economía informal. Claro que hay que buscar que todos paguemos, pero ¿qué pasaba? ¿Qué sucedía? Que los de arriba, los que promovían este discurso, no pagaban, unos reverendos hipócritas. Pero no crean ustedes que no pagaban 20,000 pesos, 30,000, 50,000, 100,000 pesos de impuestos de un pequeño comerciante, de una pequeña empresa. No pagaban 10, 15, 20,000 pesos. Les condonaban los impuestos a las grandes empresas. Yo recuerdo que en la campaña decía yo, a ver, piensen en una empresa grande. Piensen en un banco grande. Decía yo, pues esa empresa en la que están pensando, ese banco en el que están pensando, no paga impuestos. Y ya llegamos al gobierno, pues tenemos toda la información. Y en efecto, lo que decíamos era real. ¿Y cuánto tiempo engañaron con eso? Entonces, están molestos. Lo otro que les molesta es que se ayude a los pobres. Porque en la concepción hablábamos de que el neoliberalismo es neoporfirismo para los hacendados que tenían peones acasillados. El trabajador era un flojo y esa mentalidad continuó. Si estás pobre es porque no trabajas. Y ahí está el ejemplo de nuestros paisanos migrantes, como donde hay oportunidades, salen adelante. Miren lo que están haciendo. Nos están mandando el año pasado 52,000 millones de dólares. Si el pueblo de México fuese un pueblo flojo, indolente, no saldría adelante en ninguna parte. Nuestro pueblo no es flojo, nuestro pueblo es trabajador. Lo que pasa que no hay opciones, alternativas, oportunidades. Pero fue ese pensamiento el que se mantuvo durante mucho tiempo. Ahora con los jóvenes que les damos las becas, estoy viendo en las redes sociales reportajes de que el dinero que se le da a los jóvenes que trabajan como aprendices lo usan para comprar droga, o que estamos beneficiando a los que ellos bautizaron como ninis. A mí ya me da mucho gusto porque ya no se usa eso. ¿Se acuerdan cómo estaba de moda lo de ninis? Llamarle de manera despectiva a los jóvenes que ni estudian ni trabajan, ninis. Un rector de la UNAM acuñó esa frase o la retomó y la difundió y era un chiste cuando nunca se hacía nada por los jóvenes. Pero ayudar a los jóvenes, bueno, les molesta hasta la salud pública. Tenemos déficit de médicos, es decir, nos faltan médicos por ese modelo neoliberal. Nos faltan especialistas. Ya nada más por eso se debería de juzgar a estos irresponsables. Y cuando decidimos aumentar las becas de 8,000 a 20,000 de especialistas para tener más especialistas en el país, recibí una carta de una asociación médica expresando que estaban en desacuerdo con lo que estábamos haciendo. Entonces, por eso hay estas inconformidades. Hay gente que está en desacuerdo con lo que estamos haciendo, nosotros los respetamos y afortunadamente pues tenemos la posibilidad de resolver estas diferencias de manera pacífica, ordenada, legal, con la consulta, que todos participemos a favor o en contra. Yo no voy a estar diciendo voten por mí. No. Yo lo que quiero es que todos participen. A mí me interesa el proceso democrático, el que hemos establecido este método democrático y que se convierta en un hábito y que cada 3 años, si no funcionan bien las cosas, consulta para que así el pueblo siempre tenga las riendas del poder en sus manos. Yo espero que los conservadores, los fifís o los que se creen fifís porque tampoco son tan especiales, pero que llamen a votar. El otro día el señor Lozano dio un discurso, él está en contra de nosotros abiertamente, pero llamando a votar en contra de nosotros. Pues eso es lo que tienen que hacer los del bloque conservador, Claudio X González, todo ese grupo, Loret, Broso, Carmen Aristegui, todo a votar para que se tenga otro presidente, porque es un derecho, no la guerra sucia, estar haciendo lo que se hacía de tiempo atrás, lo que hacía el AMPA del periodismo, ¿no? La máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna. Ahora con lo de la supuesta casa de mi hijo en Houston, un escándalo. Ya un partido presenta una denuncia a la fiscalía. Adelante, obvio, no hay nada ilegal, nada absolutamente. Pero es el escándalo, es tirar lodo, porque no pueden de otra manera. Y ahí están medios y periodistas, e intelectuales al servicio del antiguo régimen, todos. Y adelante con eso. Nada más que, como decía el poeta,
Ya llevamos muchos años y siempre hemos salido de la calumnia ilesos. Eso decía el gran poeta Díaz Mirón. Y van a seguir. Y estaba yo leyendo de que ya tienen una estrategia de que como hoy, por ejemplo, es el último día de las conferencias. Entonces, al mediodía, en la tarde, viernes, fin de semana, ahí va el petardo. El manejo tendencioso, la calumnia en grande, articulada, ¿no? Bien, por todos. Y es viernes, sábado, domingo y hasta lunes tengo yo posibilidad. Entonces voy a ver cómo le hago para que esté yo pendiente el viernes y voy a contestar rapidito. Y el sábado también, y el domingo. Porque ya lo tienen como estrategia. Es que manejan mucho dinero y tienen expertos, especialistas en guerra sucia. Esto los hemos padecido desde hace años. Desde que trajeron a aquel publicista estadounidense que acuñó la frase López Obrador, un peligro para México, y otras más, y reciben los financiamientos de la mafia del poder, los que se dedican a difundir todas estas calumnias. Afortunadamente, pues, vamos a resistir, vamos a aguantar, como siempre. Presidente, buenos días a todos. Alberto Amaro de la prensa de Tlaxcala. Presidente, quienes tlaxcaltecas, 10 de cada personas que acudieron a votar, 7 votaron por usted. Eso también ha generado que la gobernadora del estado sea la mujer con más votación en la historia de Tlaxcala. Ahora bien, presidente, quisiera yo preguntarle si su gobierno estará vigilante de que en verdad el sistema de salud aplique los recursos a beneficio de la gente. Se habla en los últimos días que existe una pérdida millonaria por medicamento que ya caducó en la Secretaría de Salud. Y la otra pregunta, señor presidente, es comentarle que en Tlaxcala, quienes no contamos con un servicio de seguridad social, no nos podemos enfermar los fines de semana, como ahorita lo comentaba usted, porque no hay médicos tratantes en los hospitales pertenecientes al sector salud. Hemos nosotros incluso acudido a un hospital y verificamos cómo una menor de edad llegó con un derrame cerebral, una niña de aproximadamente 7 años, y llegó un sábado en la noche, no la atendió ningún especialista, no hubo especialista y lamentablemente perdió la vida el miércoles de la semana siguiente. Es todo, presidente. Sí, eso es lo que significa la reforma. Desde que llegamos al gobierno, traíamos el propósito de mejorar el sistema de salud pública. Hice un recorrido por hospitales del IMSS Bienestar, recorrí 80 hospitales para eso, para ver qué faltaba, instalaciones, médicos, las medicinas, los equipos, la situación de los trabajadores. Entonces ya teníamos un diagnóstico y ya estaba el plan y se nos viene la pandemia. Y como encontramos el sistema de salud casi en el suelo, tuvimos que echar a andar un plan de emergencia para tener camas, ventiladores, médicos, especialistas, vacunas y enfrentar la pandemia. Nos dedicamos a eso. Pero ahora, afortunadamente, ya estamos en una etapa distinta. Esta nueva variante no ha sido tan nociva como las otras y ya vamos a levantar el sistema de salud. ¿Qué había? Pues corrupción en todo, en particular en compra de medicamentos. Era un gran negocio de 10 empresas vinculadas a política que vendían 100,000 millones de pesos al año en medicinas. Y claro, malos medicamentos, adulterados y caducaban. Todo esto, más otras obras tiradas por todos lados, hospitales que dejaron inconclusos. Entonces todo eso lo estamos atendiendo y lo que tú planteas, el propósito es que los que no tienen seguridad social, desde luego, el que tiene seguridad social tiene que tener todo, también médico permanente y medicinas. Esto es, los que son derechohabientes, del ISSSTE, del seguro, todos. Pero la mitad de la población no tiene seguridad social. Estaba el llamado seguro popular, que ni era seguro ni era popular, porque lo que permitía era esa corrupción. Mandaban el dinero a los estados y se usaba el dinero para otras cosas, para decirlo amablemente. Entonces eso ya se terminó y lo que estamos iniciando aquí en Tlaxcala, con el apoyo de la gobernadora, es un sistema nuevo para que se garantice de verdad, que deje de ser letra muerta lo que está escrito en la Constitución y se garantice el derecho a la salud de todo el pueblo. Por eso se hizo un recorrido por todo Tlaxcala. Se visitaron, como aquí lo explicó la gobernadora y Zoé, todos los centros de salud, los hospitales. A ver, ¿por qué no ponen la gráfica del diagnóstico de cuántos centros de salud hay en Tlaxcala, cuántos hospitales
hospitales, de qué nivel, cuántos médicos faltan. Cuando estamos hablando de la falta de los médicos, estamos contemplando los médicos que se necesitan para que se tengan todos los turnos y se tengan médicos los fines de semana. Mira los médicos que faltan, general y especialistas, 330 que se van a contratar, enfermeras 447, paramédicos, ahí no se requiere, y los equipos que se necesitan. Pero hay una tabla sobre los centros de salud, la anterior, otra, no, o no está. ¿A dónde está ese? Pero no está, ¿verdad? A ver, sí, todo esto se visitó, entonces ya sabemos qué requerimos. Entonces vamos a resolver lo de los médicos, lo de las enfermeras, equipos, para que se tenga todo el servicio en Tlaxcala. Ese es el compromiso. ¿Y qué plazo tenemos? Marzo es el plazo. ¿Para tener todos los médicos? A ver, sí, es muy interesante. Gracias. Porque efectivamente ese número, por ejemplo, que salía en la otra del número de médicos, es justo lo que nos hace falta, porque en el modelo lo que se plantea es que de esas especialidades en los hospitales de segundo nivel, de ginecología, pediatría, medicina interna, cirugía y obviamente anestesia, si no se puede hacer ningún procedimiento quirúrgico, se tengan todos los turnos. Es decir, son los médicos que necesitan para estar en todos los turnos, en la mañana, en la tarde, los 2 turnos nocturnos y el de fin de semana. Y aquí lo importante es que con lo que ya se cuenta de los médicos, uno de los elementos de este programa, y así en todo el país, es que además de los médicos que están contratados, se integran los residentes en su último año de especialidad, ya van saliendo de estas especialidades y tienen que hacer una rotación de 6 meses por estos hospitales. Eso es un poco la otra parte que fortalece al programa. Eso es lo que garantiza que en todo momento haya especialistas. Además de esto está el cálculo en el primer nivel de atención, es decir, en las clínicas donde generalmente hay médicos generales, personal de enfermería, para tener los turnos de la mañana y de la tarde, y se está incrementando, también se está buscando para que el fin de semana. Ahorita ese planteamiento está en las clínicas, no en los hospitales, sino en las clínicas donde están solo los consultorios mañana y tarde, pero en los hospitales sí toda la cobertura. Lo importante es que aquí justo en marzo, que egresan los especialistas, que terminan su especialidad, es el momento donde el Estado, que era lo que comentaba el presidente, antes no se formaba. Entonces, los pocos que salían, pues estaban todas las instituciones y también los hospitales privados buscando llevárselos. Hoy se forman más y eso es lo que nos va a permitir en marzo hacer una selección. Déjenme ponerles un ejemplo. Aquí en el hospital, en el 1 del IMSS de La Loma, es una sede de residencia. Se forman médicos tlaxcaltecas. ¿Dónde hacen su rotación de campo? En Puebla, porque aquí no lo podían hacer, porque en esos hospitales muchas veces son hospitales que tienen servicio y demás, pero no tienen esta parte de la rotación de los médicos residentes de último año. Entonces, los de Tlaxcala antes pues se tenían que ir a Puebla, porque en Puebla sí hay IMSS Bienestar. Ahora que habrá IMSS Bienestar en Tlaxcala, los médicos de Tlaxcala en esa rotación pues irán a los propios hospitales de su estado. Eso más obviamente la contratación de los que están por salir, se están formando al doble de lo que se estaba formando antes. Pues eso es en lo de que vamos a hacer para la salud. Sí se vigilarán los recursos. Desde luego, es cero corrupción, cero impunidad. El propósito de la Cuarta Transformación es desterrar la corrupción, porque desde hace muchos años, hemos sostenido que el principal problema de México es la corrupción. A veces se pregunta, ¿y cuál crees tú que sea el principal problema de México? Y hay quienes contestan, la educación, y otros, la falta de trabajo, y otros, la inseguridad y la violencia. Pues sí, pero si lo vemos bien, si lo analizamos bien, el origen de todo eso es la corrupción, que es increíble que un país con tantos recursos naturales o un pueblo bueno, trabajador, tenga tanta población en pobreza, en la marginación, una monstruosa desigualdad económica y social. Ayer hablábamos de los datos del salario. Mientras saqueaban al país, aplicaban una política de no aumentar salario, pero por décadas México fue de los países con menos aumentos en el salario, al grado de que se empezó a hablar de que China avanzaba porque tenían como ventaja comparativa que se pagaba poco de salario al trabajador. Ahora resulta que el salario en China es del doble de lo que se gana en México.
Y aun cuando hemos aumentado el salario, 70% se ha recuperado en el tiempo que llevamos. El salario mínimo en México, por todo ese atraso, es menor que el salario mínimo en Guatemala, en Honduras, en El Salvador. Me platicaba un técnico que trabajaba en Hacienda que cuando venían los del Fondo Monetario Internacional, los jefes, ¿no?, de estos tecnócratas, a hacer evaluaciones, se ponían felices cuando constataban de que el aumento al salario se había quedado abajo de la inflación. Eso era lo que más les importaba. Entonces, cero corrupción y bienestar para el pueblo. Y vuelvo a lo mismo. Lo que más ha dañado a México, y eso lo tenemos que tener muy claro, ahora sí que saberlo al dedillo, ha sido la corrupción, la deshonestidad de la élite de México, tanto del poder económico como del poder político. Eso es lo que ha dado al traste con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. Entonces, por eso cuando me dice, a ver, ¿cuál es el plan? Dígame en 5 segundos qué es lo que su gobierno considera fundamental, básico. En 5 segundos, usted que no habla de corrido, y dígalo además parado en un solo pie, acabar con la corrupción. ¿Me llevé 5 segundos? No, menos. Ese es el plan. Y les puedo poner todos los ejemplos aquí. Ayer hablaba yo del aeropuerto de la Ciudad de México. Quieren hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco, 300,000 millones de pesos. El 21 de marzo inauguramos el aeropuerto Felipe Ángeles de primera. Y me gustaría que fueran los adversarios. Invitar al que dice que nunca había visto un caos como el de ahora. Que vaya. 75,000 millones. ¿Cuánto es el ahorro? 225,000 millones de pesos. Porque no hay corrupción. Ayer y hoy vamos a inaugurar bancos del bienestar. ¿Saben cuánto cuesta una sucursal del Banco del Bienestar equipada? 6 millones de pesos. Todo esto hecho por los ingenieros militares. Un cuartel para la Guardia Nacional que están haciendo aquí en Tlaxcala y en todo el país. 25 millones para 120 elementos. Con dormitorios, cocina, comedor, aulas de entrenamiento, bardeado, 10,000 metros cuadrados. Desde luego equipo de vigilancia. Por eso nos rinde el presupuesto. No necesitamos pedir aumento de deuda o incrementar la deuda. Si no hay corrupción, el presupuesto rinde, alcanza. Pero el problema de México no es el presupuesto. El problema de México es la corrupción. Eso no debe de olvidarse. Entonces, por eso nos alcanza. ¿Cuánto le entregaban a la gente pobre? Nada, migajas. Y eso cuando había elecciones, cuando empezaba la repartidera. Pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos. Nada más. No, ahora hay derechos. Más de 10 millones de adultos mayores con su pensión. Todos. Pensión para discapacitados. 11 millones de estudiantes pobres con beca. 11 millones. Esto nunca en la historia del país había sucedido. Entonces, vamos a seguir con lo mismo. Cero corrupción. Ahí está la clave. Y dedicaban 10,000 millones al pago de publicidad en los periódicos para que aplaudieran, ¿no?, al presidente. Pues ahora no me aplauden, me insultan. Pero imagínense lo que me significan esos insultos si estoy consciente de que todo eso que estamos ahorrando es para estudiantes pobres. ¿Qué me va a importar lo que diga Lore de Mola, un calumniador profesional? Ya llevamos tiempo con estas diferencias, años. Una vez ahí tenían unos foros ahí en Televisa que participaban todos los expertos. 3er grado, sí. Y ahí en Televisa los escogían. Ya cambió la política, los escogían y habían los buenos y los moderados y los técnicos y los duros, ¿no? Y era así, jugaba ese rol. A cada uno le decían qué papel tenía que desempeñar. Ni me acuerdo que una de esas se me lanza, ¿no?, diciendo de que yo tenía vinculación con el maestro René Bejarano después del escándalo Ahumada. Fue después, sí, porque le dije, llevo 5 años, 6 años, 8 años que no veo a el maestro René Bejarano y estás calumniándome. Pero si no es cierto lo que estoy diciendo, compruébame, porque si no quedas como calumniador. Y así fue, nunca pudo probar nada. Entonces, en otra ocasión estaba yo también en otra entrevista, no con él, con otro, ¿no?, con Carmen Aristegui, y de otra radio, no voy a decir el nombre del conductor, pero son de estas estaciones que todos los programas están en contra de nosotros, así como el Reforma y como el Universal. ¿Cómo se llaman las estaciones de radio? Radio Fórmula, así. Uno de Radio Fórmula que pasa en la mañana, empieza: ya tengo toda la información de una casa nueva que acaba
acaba de comprar, adquirir en un departamento, en una colonia exclusiva de Morelia, Andrés Manuel López Obrador. Y voy a dar a conocer todas las pruebas, casi así en suspenso, ¿no? Al término del programa. Y ya dio a conocer una casa y que supuestamente era mía. Y cuando pasa el tiempo y estoy en una entrevista con Carmen Aristegui, sale ese tema. Y le digo, bueno, es muy sencillo. Si es cierto lo que él dice, yo me retiro de la política, desaparezco como opositor. Pero si no es cierto, pues que él deje de ser informador, ¿no? Porque se requiere una ética. No se puede mentir como si nada pasara. No se pueden inventar cosas. Y ya no pudo tampoco demostrar nada, pero pues se quedó ahí, ¿no? Porque son muy cínicos, son mercenarios. Ese periodismo, ¿cómo hizo daño? Porque guardaban silencio, les pagaban para eso, para callar, gritaban como pregoneros o gritan como pregoneros cuando se trata de atacarnos y callan como momia cuando se trata de defender a la mafia del poder. Porque al final de cuentas ellos son voceros, son empleados, eso sí, bien pagados. No tienen nada que ver con lo que ganan ustedes. No es picarles, pero son jefes de $1,000,000 mensuales y hasta más. Y ellos sí, de residencias y de departamentos en el extranjero, yates, pero no son nada. Fíjense el nivel de corrupción que prevalecía y sigue, desgraciadamente, porque va a llevar tiempo acabarlo. No son nada en comparación con sus jefes, porque sus jefes sí son súper fifís. Sus jefes son de yates de $250 millones. Yates que ni siquiera navegan en los mares de México. Ya están en el Mar del Norte. $250 millones, un yate, 5,000 millones de pesos. Siempre cuento, porque aparece incluso en las revistas de espectáculos, que llegan los yates estos de los mexicanos, de pena ajena, y arriban a un puerto y llegan todos los que viven en ese pueblo a abrir la boca y a ver el lujo del yate el mexicano ex. Y lo mismo con los aviones, con todo. Nivel de extravagancia vergonzoso en un país con tanta pobreza. Pero bueno, así era, y eso es lo que estamos ahora buscando cambiar, y no hacerlo por la fuerza, sino convenciendo, persuadiendo, y se va avanzando. Que esos temas antes no se tocaban. Además, era el modelo a seguir. Si llegas al gobierno y no robas, eres un tonto. No pierdas la oportunidad, aprovecha, estudia, para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Pero qué fuerza tan extraordinaria se heredó de nuestras culturas prehispánicas, que esa idea dominante, perversa, no pudo acabar con la moralidad de nuestro pueblo, porque el pueblo de México es un pueblo trabajador, un pueblo honesto, y eso viene de lejos, pero de muy lejos, no de la conquista para acá, no, de la conquista muy atrás, de grandes civilizaciones. Eso es lo que nos ha salvado siempre, nuestras culturas. Y por eso hay que tener mucha fe en el futuro, y vamos a salir adelante. Es quitar esto de la corrupción que se instauró desde hace ya algún tiempo y se intensificó, se agravó en el periodo neoliberal, en los últimos 36 años, hasta antes de que se diera el cambio. Saquearon como nunca, pero ahora es así, se acabó la corrupción. Y esto nos va a ayudar mucho, se va a purificar la vida pública, vamos a salir adelante, porque no solo se va a promover el crecimiento económico del país, el desarrollo, hay condiciones, diría yo, muy favorables para que venga la inversión, ya están llegando inversionistas, el tratado fue algo excepcional, el tratado económico comercial. ¿Por qué? Porque nos asegura acceso al mercado más grande del mundo. Lo que se produzca en México tiene mercado, entre otras cosas. Entonces, pero no solo es lo económico, es que si no hay corrupción, entonces lo que se tiene se distribuye con justicia y alcanza a todos, y eso es bienestar. Entonces yo estoy muy contento de que vamos caminando, vamos saliendo a pesar de las dificultades, la pandemia, que ya estaba mal el sistema económico, ya estaba tocado, ya estaba, como se dice coloquialmente, sentido, ya estaba fracasado el modelo económico, porque no puede funcionar un modelo que se elabora, se aplica en beneficio de una minoría y en contra de la mayoría
Defensoría del Pueblo. Tan no funciona que el porfiriato produjo la revolución. Si el porfiriato hubiese funcionado, no hubiese habido revolución. Pues ya esto estaba mal y lo precipitó la pandemia. Eso ya vino a agravar la situación. Entonces necesitamos cambiar. Ya nosotros, desde antes de la pandemia, estábamos con el modelo alternativo. Con la pandemia continuamos igual, no nos desviamos y ahora menos. Vamos hacia adelante a seguir gobernando en beneficio del pueblo. Bueno, pues ya nos vamos. Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Alberto Morales, del periódico El Universal. Quiero preguntarle, hace unos días se dio a conocer una iniciativa de su gobierno, ya la había mencionado, es para que los organismos descentralizados y desconcentrados pues adhieran a otras dependencias y con eso ser pues más delgado a la administración pública. Pero hay una preocupación porque también se incluye la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Ellos están mencionando que esto podría pues trastocar las labores fundamentales entre gobierno, sociedad civil para combatir ese flagelo. Yo quiero preguntarle, ¿cuándo va a empezar ya a poner en marcha esos cambios administrativos? Vamos a seguir llevando a cabo la reforma administrativa, porque ese era otro lastre que se heredó. Para que la mafia pudiese actuar con libertad, maiciaban, sobornaban a todos, a diputados, a senadores, a servidores públicos. Eso lo decía Porfirio Díaz, era pan o palo. Entonces, cuando alguien se oponía, decía, ese gallo quiere maíz. Y maiciaban al gallo y ya, así dominaba. Él también le pagaba a los periódicos. Ya hablé varias veces del gran periódico de aquel entonces, El Imparcial, que no hay ningún periódico en la actualidad que tenga el tiraje que llegó a publicar El Imparcial, hasta 120, 130 mil ejemplares diarios, cuando habían 15 millones de mexicanos en el Porfiriato. Imagínense lo que era ese periódico, claro, del régimen completamente. Y Hacienda le pagaba. Un gran periodista, Luis Cabrera, fue el primero en denunciarlo y en presentar las pruebas, porque como son los conservadores, se la daban de gente de bien y los exhibió. Entonces, todo era dinero. ¿Qué hicieron en el periodo neoliberal? Algo parecido. Crearon organismos, salían de las universidades y a nuevos organismos públicos. El Instituto de la Transparencia. En el tiempo de más corrupción, crearon el Instituto de la Transparencia. Tú estás hablando del Instituto Anticorrupción. Sistema Nacional. En el tiempo de más corrupción. Pero no solo eso. Fíjense, crearon el Sistema Nacional Anticorrupción cuando en la Constitución no se consideraba delito grave la corrupción. Porque Salinas modificó el Código Penal para que no fuese delito grave la corrupción. Es hasta ahora que llegamos nosotros que modificamos la Constitución para que sea delito grave. Pero cuando crearon el Sistema Anticorrupción no era delito grave, pero crearon el aparato para simular de que se combatía la corrupción, de que había transparencia. Y así institutos a diestra y siniestra. Acabo de explicar que crearon de manera especial este Instituto de la Competencia, la COFESE, pues para proteger a las empresas particulares, al grado de que esa COFESE hace muy poco dio un contrato a una empresa de China, seguramente vinculada al gobierno de China, para la explotación de litio en Bacanora, Sonora, y dio el permiso la COFESE. Estos organismos. Entonces, hemos ido poco a poco quitando fideicomisos, todos estos aparatos que crearon para pagar muy buenos sueldos, porque los sistemas anticorrupción, la transparencia, COFESE, etcétera, 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 ganaban 200, 300 mil pesos mensuales, con asesores, oficinas. Entonces ahí se iba todo el dinero en pagar estos aparatos. Entonces quitamos como 90 fideicomisos el año pasado. Nos ahorramos como 70 mil millones de pesos. En este caso entiendo que son aproximadamente 16 organismos descentralizados. Sí. Entonces vamos poco a poco porque son batallas, es uno por uno. Y creo que también si es reforma constitucional, está muy difícil. Creo que en el caso del sistema sí tiene que ser reforma constitucional. Sí, entonces, y no sé si del Consejo Nacional de Población, que tendría que ir al INEGI, y también tendría que hacer reforma constitucional. Sí, lo que es reforma constitucional es muy difícil porque son 2/3 partes para hacer una reforma constitucional. Y ahí el bloque conservador no deja pasar nada. Si ahora con la reforma energética, eléctrica, que es reforma constitucional, se necesitan 2/3
terceras partes. Esto también es importante que se sepa. Entonces, el bloque conservador tiene que definirse, para decirlo con claridad. El PRI y el PAN, el PRIAN, van a tener que definirse. Ya todavía no los escucho, pero ya quiero, porque van a tener que decidir por quién van a votar, o por la Comisión Federal de Electricidad o por Iberdrola. Así está, o sea, no hay para dónde hacerse. Entonces, ahí es donde vamos a ver si son representantes populares o son empleados al servicio de los grupos de intereses creados. Y en el caso de esos 16 organismos y la Secretaría de Ejecutivo, ¿van a esperar a que haya el tiempo adecuado? Sí, vamos a ir esperando. Ahora tenemos 3 reformas que nos importan mucho. Esta, la eléctrica, que va a ser como para, según los legisladores, porque se están haciendo foros, porque nos interesa que la gente se informe de qué se trata. Cuando llevaron a cabo la llamada reforma energética, la gente no supo nada, todo fue arriba. Y ahora lo que se quiere es que haya debate y se informe, pero no solo debate en el Congreso. Yo le he pedido al secretario de Gobernación que, como la iniciativa la presentamos nosotros, que él organice foros de parte del gobierno federal o del Poder Ejecutivo y que los servidores públicos responsables informen en las plazas públicas por qué presentamos la iniciativa y en qué se beneficia el pueblo. Que vayan a todos los pueblos, todas las plazas a informar y que lo hagan ya para que cuando venga la votación estemos todos pendientes. ¿Cómo van a votar? Entonces tenemos esa como prioritaria. La segunda es la reforma electoral, porque ya no se puede mantener un órgano electoral costosísimo, que cuesta 20,000 millones de pesos al año. ¿Cuánto tiene Tlaxcala de presupuesto, Lorena? 21,000. Pues es lo mismo que tiene el INE de presupuesto anual. Y además, un órgano que no da confianza, porque no son jueces, están también al servicio de los grupos conservadores antidemocráticos. Están en contra nuestra, abiertamente. ¿Cómo es eso? Si ellos deberían de ser imparciales, jueces, pero no. Además, ya engañaron mucho. Lorenzo Córdoba era comentarista de radio ahí con Carmen Aristegui, que también engañó durante mucho tiempo. Yo conocí gente que veían en Carmen Aristegui al modelo de comunicación a seguir, la paladina de la libertad. Una vez unos señores grandes, señor español, casado con una señora mexicana, ya grandes, pero de esos que escuchan la radio, todos los programas, muy simpatizantes. Entonces, de repente, que yo hice un comentario, le digo, pues tengan cuidado, porque no es así lo de Carmen. No, ¿cómo nos va a decir eso? ¿Cómo nos va a decir eso? Ofendidos, y me quieren y yo los quiero muchísimo, pero no, era muy venerada. Murió el señor español y ahí está la señora, muy luchadoras de Guadalajara, pero muchísima gente así, y no, o sea, a la hora de las definiciones se fue, o así pensaba siempre, pero simulaba. Está a favor del bloque conservador. Todos estos reportajes calumniosos manejados por Carmen Aristegui, la señora Denise Merker, Dresser, ¿sí? Y el señor Aguayo, y ese es su equipo, ¿no? Todos en contra. Pues ahí estaba como analista, experto, imparcial, el presidente del INE, el que está ahora. Y ahí poco a poco, pues se fue sabiendo, porque van enseñando el cobre. Decía el presidente Lincoln que a un pueblo se le puede engañar una vez, 2 veces, pero no toda la vida. Y el presidente del INE, en una ocasión, en una actitud racista, burlándose de compañeros indígenas. Sí, enseñando el cobre, lo que son, pero una gran hipocresía. Bueno, hace falta una reforma electoral, es una reforma constitucional, ahí también vamos a ver. Luego la de la Guardia Nacional, bloque conservador, y luego el de la Guardia Nacional, son las 3, y luego vemos, porque tenemos que seguir con la reforma administrativa, porque el gobierno no debe de estar ensimismado. El presupuesto no es para los que trabajamos en el gobierno, el presupuesto es para el pueblo. ¿Qué pasaba antes? Todo el presupuesto se quedaba. El ejemplo que puedo dar, lo he dado muchas veces, pero ya he ofrecido disculpa, porque un escritor no puede repetirse, pero un dirigente sí, debe hacerlo, porque es una labor de pedagogía, de concientización. Cuando yo llegué a la presidencia, costaba mantener la presidencia de la República 3,600 millones de pesos en el 2018, y el año pasado ejercimos 600, 3,000 millones de pesos de ahorro, porque no hemos comprado un solo vehículo nuevo, hasta vendimos
pues, los que recibimos camionetas, ¿cómo se llaman estas? Las que se protegen, blindadas, unos monstruos. Y no hay excesos, y hay austeridad. Por último, presidente, ellos están advirtiendo que de llegar a desaparecer esta Secretaría de Ejecutivo podría pues violar algunos tratados internacionales en materia del combate a la corrupción. Sí, ese es el otro asunto, la excusa. Es como lo que pasa ahora con la reforma energética. Bueno, lo que está pasando con la explotación del Banco de Grava allá en Playa del Carmen, dice, es violatorio del Tratado de Libre Comercio. Entonces no pueden ustedes, ya todo es eso, ¿no? Pues no, necesariamente. Ahora que hablaban de la reforma eléctrica, que iban a acusarnos a Estados Unidos, yo lo que comentaba era, ni modo que el gobierno de Estados Unidos va a apoyar la corrupción. Primero, nosotros no aceptaríamos que un gobierno extranjero nos viniera a decir lo que tenemos que hacer, que nosotros no vamos a Estados Unidos, ni vamos a China, ni vamos a Rusia a dar ninguna recomendación. Somos respetuosos de la soberanía de los países. Entonces, pero además, ¿quién defiende la corrupción? Eso es indefendible. Hablaba yo de los fideicomisos, incluidos lo del CONACYT, que eso los trae molestísimo, porque era una robadera en grande. Entonces, nos ahorramos 60,000 millones de pesos. Se quitaron 90 fideicomisos. ¿Qué pasó? Nada. ¿En qué se perjudicó al pueblo? En nada. Porque son aparatos burocráticos, onerosos, costosísimos. Y son como otros gobiernos. O sea, existe la Secretaría de Comunicaciones, pero existe también la Comisión Autónoma para regular las comunicaciones. Existe Pemex, pero además del Consejo de Pemex, existen como 5 organismos que tienen que ver con Pemex, autónomos, que crearon. ¿Para qué? Para apergollar a Pemex y al gobierno. Bueno, al grado de que esta iniciativa de reforma eléctrica en beneficio del pueblo de México la impugnó este organismo de la competencia. Así como los jueces, que hay un juez ahí que nada más está esperando qué iniciativa presentamos y de inmediato el amparo, porque está al servicio de ellos. No todo el Poder Judicial, pero sí una buena parte. Entonces vamos poco a poco y también si no se puede, porque el conservadurismo no lo permite, cuando menos exponerlo, que la gente sepa de cuánto ganan, qué hacen, en qué ayudan. No se pudo porque ellos tienen sus influencias, hacen sus enjuagues, pertenecen al bloque conservador. Pues ni modo. Pero ya nosotros cumplimos con informar, no voy a terminar de alcahuete. Entonces, eso es, o sea, poco a poco vamos a ir llevando a cabo estos cambios. Ya, vamos a desayunar. Vamos a desayunar. No, las 10, no. A ver. Usted cuando ganó la elección vino a Tlaxcala y habló de que lo iba a pagar con amor. ¿Qué le espera a Tlaxcala en los próximos 2 años o lo que resta de su gobierno, de parte del gobierno federal, teniendo un gobierno de la 4T en la entidad? Va a mejorar mucho Tlaxcala. O sea, tenemos un gran compromiso con el pueblo de Tlaxcala y no es que vamos a empezar a cumplirles, es que ya, mire, que me lleve tiempo, pero aprovechamos. Gracias. Hay 2,724 jóvenes universitarios de Tlaxcala que tienen beca. Hay 19,723 jóvenes, casi 20,000, que están trabajando como aprendices. ¿Y saben cuánto gana cada uno de ellos? Un salario mínimo. Está ahora, porque ha aumentado el salario, como 175 pesos. En becas para estudiantes, solo de nivel medio superior, nivel bachillerato, 51,000 estudiantes reciben beca en Tlaxcala. Los que estudian en nivel básico, 35,897 becas. Universidades públicas nuevas en Tlaxcala, 3, ya están funcionando. La escuela es nuestra. Presupuesto para el mantenimiento de 441 escuelas que se les está entregando directo a las sociedades de madres y de padres de familia. 97,132 adultos mayores con pensión. Ya todos los adultos mayores de Tlaxcala, mayores de 65 años, están recibiendo su pensión y está aumentando la pensión. Y mi compromiso es que para enero del 24 va a ser el doble la pensión de lo que iniciaron recibiendo. Niñas, niños con discapacidad, con pensión, 10,221.
niñas, niños de madres solteras, 119 que están en estancias infantiles. Productores, 30,799 campesinos de Producción para el Bienestar que reciben su apoyo. Estamos haciendo ahora una revisión, es una evaluación, un censo de los 30,000, porque queremos checar que les esté llegando el apoyo de manera directa. Bancos del Bienestar, sucursales en Tlaxcala, 69 sucursales del Banco del Bienestar. Va a ser el banco con más sucursales en Tlaxcala, a razón de cuando menos una sucursal por municipio. Ahora te digo, es que ya nos metimos a esto ya. Vamos a dar toda la información. 3,595 viviendas. Créditos a la palabra a 1,408 pequeños empresarios y dueños de talleres. Para microempresas familiares también tandas, 5,497. Sembrando Vida, 5,000 campesinos que reciben su jornal mes con mes para cultivar sus parcelas. El año pasado recibieron fertilizantes gratuitos 20,388 campesinos, pero este año va a aumentar a todos los productores, fertilizantes gratuitos para todos los que producen. En fin, una inversión de 5,879 millones de pesos, directo, sin intermediarios, más otras actividades, por ejemplo, el programa de salud. Esto va a significar bastante recursos y no hay límite. Ya está. ¿Cuánto va a ser el presupuesto estimado? ¿Cuánto es? 400 para infraestructura, pero no hay límite. O sea, aquí vamos a venir y ustedes van a poder informar a la gente y también nosotros de manera directa de que esto que se presentó aquí en marzo tenemos que dar un avance. ¿Cómo vamos? En médicos, en medicinas, en equipos, en infraestructura, y vamos a traer el presupuesto, pero no hay límite. La salud y la educación son derechos que tiene el pueblo. Esa es una diferencia con respecto a los tecnócratas corruptos, conservadores. Ellos querían convertir la salud y la educación en un privilegio y nosotros sostenemos que son derechos del pueblo. Por eso somos distintos, no nos parecemos, no solo porque venimos del pueblo, sino porque tenemos una manera de pensar distinta, es un pensamiento distinto, y así ha sido la historia de México. Siempre han habido conservadores y liberales, siempre, no es algo nuevo, y es en el mundo que hay estas posturas, y qué bueno, porque si hubiese un pensamiento único, sería la vida muy aburrida, pero además eso solo se podría imponer por la fuerza. Eso tiene que ver más con la dictadura, no con la democracia. La democracia es pluralidad, es debate, es disentir y garantizar el derecho a disentir. Nosotros nunca vamos a reprimir a nadie, no hay censura, somos libres, pero además que es como la comunicación. ¿Cómo es la comunicación? Son mensajes de ida y vuelta, ¿no? Pues así es esto. Antes, o no le decían nada a la autoridad, porque no se podía tocar al intocable, al presidente no se le podía tocar, o el cuarto poder se imponía y nadie se atrevía a enfrentarse a una televisora, a un periódico. Nada de no te metas porque te va a ir peor, nada de eso. Somos libres, tenemos los mismos derechos, y es el derecho de la réplica que tampoco se ejercía. No es que, a ver, me vas a calumniar y me voy a quedar callado, ¿no? No te voy a decir nada porque entonces me va a ir peor. No, la verdad nos hace libres y hay que hablar con la verdad y seguir el debate, y eso ayuda mucho, ayuda bastante, sobre todo forma a los jóvenes. Ya me voy, ahora sí.